Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales. En este día de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio cultural de San Agustín, en esta su 32ª edición del programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por en los controles Jonathan Sarabia, en la dirección de la estación Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, y quien les habla el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, @hquevedo46. El teléfono de cabina 0212-716-5934. Ahora también en YouTube, a través de nuestro canal Hablemos de Criptos y algo más. Lo invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita para activar las notificaciones. Cuando esté viendo el video, en diferido por ahora, ponemos a su disposición algunos atajos en la parte inferior de este video, en donde podrá avanzar en aquellos tópicos que más llamen su atención. Sin embargo, le recomendamos observar o ver todo el programa, ya que esperamos sea de su interés y sea, digamos, útil para el conocimiento de todos nosotros. También estamos en el canal de Telegram, @LuisElvisCrypto. También estamos transmitiendo allí en vivo, estamos saliendo en internet a través del canal de Luis Elvis Crypto, nuestro querido amigo, el criptocampesino Luis Elvis. Gracias, Luis, por esta oportunidad también de contribuir con esta labor que hacemos de manera desinteresada por el impulso de nuestro ecosistema, el ecosistema cripto. Como siempre, comenzamos con el tema con la introducción del programa, que no es otro que la explicación de lo que es el tema central, ¿okay?, de nuestro programa, que ya es habitual. Ya tenemos, como decimos, 32 ediciones, pero siempre queremos empezar por lo básico, que es explicar para qué hacemos esto. Y el tema central de nuestro programa, como siempre lo decimos, es la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros creemos, somos unos convencidos de que es necesario llevar la educación financiera a todos los estratos de la sociedad, desde los más pequeños hasta los mayores. Básicamente porque también tenemos una preocupación desde hace muchos años, en donde observamos que gran parte de nuestra población carece de conocimientos básicos de economía, lo cual conlleva a dificultades en la vida de todas las personas, en la mayoría de las familias de Venezuela y del mundo. Esto no es un problema solo de Venezuela. Hay estudios incluso que establecen que la educación financiera y la educación en economía, digamos, es una materia que muy poco se ve en el sistema de educación formal de ningún país del mundo. Y sin embargo, uno de los principales problemas que afrontamos los adultos cuando llegamos a esta etapa, en donde tenemos que empezar a valernos con nuestros propios medios. Y por cierto, precisamente por la falta de ese conocimiento es que vienen muchas dificultades en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros por eso creemos que hemos tomado esta cruzada de tratar de llevar un poquito, o por lo menos despertar la curiosidad en las personas acerca de la importancia de esta educación, que no se da normalmente, y esperamos que algún día eso cambie, ¿no? De nuestro sistema de educación formal, por lo menos el de Venezuela, cada vez más incluya materias que tiendan a llevar este conocimiento financiero a nuestra población, a nuestra juventud, y posteriormente, contribuir a que los problemas de la sociedad sean subsanados de una manera mucho más organizada. Nosotros creemos que la formación de los criptociudadanos es algo muy importante. ¿Y a qué llamamos nosotros los criptociudadanos? Para nosotros los criptociudadanos son aquellas personas que se apoderan del conocimiento de la criptoeconomía, de las finanzas descentralizadas, de todo lo que conlleva las criptomonedas, y que por lo tanto, una vez que entienden ese concepto, adicionalmente con la educación financiera, logran su liberación. Nosotros creemos que la verdadera libertad del ser humano comienza cuando se logra la libertad económica, controlando realmente el dinero. Bueno, otro de los asuntos que nosotros siempre hablamos en nuestro programa es por supuesto, de las criptomonedas, hablamos de la blockchain, de las aplicaciones derivadas, todo lo nuevo que está surgiendo en el mundo cripto, en el universo cripto. De hecho, a veces escucharán acá algunos conceptos como el criptoverso y criptociudadano, criptonación. Con esto lo que queremos decir es que, que cada vez más queremos que la tendencia sea hacia el entendimiento y posterior adopción de la criptoeconomía en conjunto y las tecnologías detrás de las criptos, porque no es solamente economía, aquí hay muchos problemas que se resuelven con la introducción de los conceptos disruptivos como la
la teoría de la blockchain o la cadena de bloques, que permite, digamos, que asegurar información que de otra manera sería cuestionable. Y como veremos en el desarrollo de nuestros programas, y los que han visto los anteriores se podrán haber dado cuenta, el valor de la información es enorme cuando se quiere aplicar a diferentes ámbitos de la vida. Nosotros acá también nos verán siempre peleando contra el imperio, contra la trampa del dinero fiat, porque precisamente creemos que ahí es donde radican los problemas de la sociedad, en que tenemos un sistema monetario internacional establecido en todos los países de este planeta, en donde dicho sistema monetario se basa en una emisión de crédito desmedida, produciendo, como las pruebas lo indican, una gran exclusión, una gran pobreza, una gran desigualdad a nivel mundial. Y Venezuela no escapa de eso. Nosotros creemos que la trampa del dinero fiat es la primera cuestión que tenemos que resolver. Por cierto, las élites que controlan este sistema están muy atentos a lo que está pasando en la evolución con las criptomonedas y la criptoeconomía en general, y pretenden ahora buscar una reconfiguración del sistema, porque saben que precisamente la trampa de su sistema lo está llevando a colapsar ellos mismos, porque no tienen un sustento realmente sólido, y tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros formamos parte también de un movimiento, nos llamamos criptoentusiastas, afín también al movimiento de los cyberpunk, que son los pioneros, los desarrolladores iniciales de toda esta ola relativa a la criptoeconomía, a la criptomoneda. Y bueno, acá también somos unos enamorados del proyecto Petro, del proyecto original. Creemos que el Petro, a pesar de que no es una criptomoneda tal cual como es concebida originalmente el Bitcoin, que es la principal criptomoneda, tiene elementos muy importantes que deben ser rescatados, que son necesarios en estas circunstancias, en este momento histórico de Venezuela, para precisamente lograr la liberación, en este caso de nuestro país, que también se encuentra bajo un asedio terrible por parte de una potencia, y de élites mundiales que también atentan contra nuestra integridad como nación, ojo con ese término. Nos encanta hablar de la historia acá, creemos que la historia es muy importante, conocer la historia. De hecho, el desconocimiento de la historia pensamos que es la que nos condena a repetir errores del pasado, y ahora aquí acuñamos un término que es el que del escudo del conocimiento de nuestro pasado nos brinda contra la tiranía del opresor. Dejo a libre interpretación quién es el hombre. Bueno, y también para los que nos conocen y los que no, saben que tenemos una sección, empezamos acá toda la semana, que ahora llamamos la recta dura a las rodillas, en donde no perdemos la oportunidad de desenmascarar el imperio, porque sabemos que desde nuestro punto de vista, para nosotros, bueno, ustedes se imaginan quién es el opresor, pero hoy voy a hacer una pequeña variación en el proceso, en el flujo del programa. Normalmente yo me dedico aquí a hablar unos minutos, tirarle duro normalmente a los gringos, pero como tengo un invitado especial, un gran amigo acá, que le agradezco por haber hecho el esfuerzo de llegar a pesar de todo el caos que hay en la ciudad, voy a invitar para que me contribuya aquí en esta sección que le llamo la recta dura en la rodilla. Ya le voy a explicar a él, porque él no sabe tampoco qué se trata el concepto de la recta dura en la rodilla el día de hoy. Lo primero que nada, lo voy a presentar. Mi invitado es el ingeniero Camilo Torres, ingeniero de sistema, director del Servicio Nacional de Contratación, también fue director de tecnología en el Ministerio de Turismo, creo que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y viceministro de Ciencia y Tecnología, Camilo. Wow, todo, bueno, una referencia, ¿no?, en el mundo. Y bueno, por supuesto, un funcionario público, por lo tanto, merece todo el respeto, aunque todas las personas merecen igual respeto, pero digamos, especial, y además el agradecimiento por participar en nuestro programa, porque digamos que esto es algo que empezó, Camilo, como algo, si quiere, como una prueba, tal vez un intento de desarrollar algo acá, y bueno, fíjate, ha ido evolucionando, y hoy en día tenemos, ya vamos para casi más de 6 meses, 8 meses del programa, y hemos traído invitados bastante interesantes. Y bueno, ¿qué más puedo decir, no? Por supuesto, Camilo es un revolucionario a carta cabal, se define a sí mismo como tecnólogo popular, y ahorita me explica que eso es activista y predicador de las tecnologías libres y disruptivas. Por cierto, las criptomonedas es una de esas, se puede decir que son unas tecnologías disruptivas, y una de las cuestiones principales por las que invito a Camilo es porque él fue, digamos, que uno de los pioneros en el proyecto Petro cuando empezó por allá en 2017, ¿correcto? Entonces, bueno, Camilo, ahorita te voy a dar el micrófono, pero antes te voy a explicar de qué consiste la sección de hoy de la recta dura de la rodilla. Hoy vamos prácticamente a empatar todo lo que es el programa con la recta dura, y todo el programa se va a basar en lo mismo, y vamos a hablar hoy de lo que es la manipulación de los mercados. Entonces, yo quisiera empezar por una crítica dura a lo que es el sistema monetario internacional
el sistema financiero en general. En las últimas semanas hemos visto evidencia, elocuentes de lo que está pasando a nivel planetario con el tema del movimiento en los mercados, la especulación que se da en muchos ámbitos, yo diría que en casi todos los ámbitos, en casi todos los mercados, pero particularmente vemos que en las criptomonedas está ocurriendo muchísimo. Estamos viendo como de repente poderes y fondos que normalmente no se metían en el tema a nivel mundial, lo están haciendo ahora, y a veces logran intervenir de una manera tal que el mercado responde a esas intervenciones de forma negativa y a veces positiva. Y como nosotros sabemos que el imperio no da puntada sin dedal, creo que es el dicho, entonces nosotros hemos empezado a detectar estas cuestiones y creemos que es como que un intento que está haciendo las élites que controlan el sistema monetario mundial para tratar de sobrevivir en medio de una situación en donde todo parece indicar que se colapsa y que con estas nuevas tecnologías de las criptomonedas y la criptoeconomía viene a reemplazarlo eventualmente, no decimos que de la noche a la mañana, todo lo que es el sistema monetario mundial, el sistema que rige las finanzas en el mundo, como un nuevo orden mundial. Entonces hay como una lucha de poderes en este momento, en el contexto de otras luchas, de orden geopolítico, donde precisamente el país más poderoso que rige, digamos, también el sistema monetario, se plantea de alguna manera una reacción contra otras potencias que tratan de salirse de ese esquema de dominación en donde se encuentran actualmente todas las naciones. Estamos en este planeta porque, digamos, sea Venezuela un país pequeño, o sea China, o sea Rusia, todos, digamos, estamos en la trampa del dinero fiat. Entonces, bueno, Camilo, primero que nada, te saludo y te doy las gracias por venir, y me gustaría escuchar tu opinión al respecto, a ver cómo me puedes ayudar en esta sección que llamo yo de la recta dura. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Camilo? Bueno, Humberto, primero que nada, buenos días y gracias por invitarme a tu programa. Sí fue una odisea llegar, la ciudad está caótica hoy, disculpa la tardanza. Bueno. Prende el micrófono, disculpa. Bueno, nada, agradecerte de nuevo la invitación. Fíjate, voy a partir por algo, ¿no? Que tú decías, ¿cómo es eso de la definición de hacktivista, ¿no? Voy a empezar por alguien, además que estoy viendo aquí de frente una foto de él. Ajá. Yo creo que el principal hacker de la Revolución Bolivariana fue Chávez, porque logró entrar dentro del sistema, modificarlo, cambiarlo y hacer algo distinto, ¿no? Está un poco mitificado allí algunos términos y mal usado. El término de hacker debe ser usado sobre aquel proceso que tú intervienes para mejorar, para modificar, para democratizar, para que sirva para muchos y no para pocos. O sea, es un elemento más allá del tema informático, más allá de la intervención informática. El término de tecnologías disruptivas, pues bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Es decir, tú lo mencionabas, ¿no? Una recta dura ahí a la rodilla, bueno, puede ser el hecho de estar evidenciando un proceso de cambio, una ruptura en lo que es la hegemonía del poder económico mundial. Ciertamente, como tú lo mencionabas, a veces estos actores intervienen y puede ser positivo, puede ser negativo. Sin embargo, yo creo que ningún actor corporativo de estos niveles puede entrar para mejorar el ecosistema. O sea, más allá de si la rentabilidad de una moneda en particular hoy sube o baja y ganas por eso, creo que el ecosistema pierde. Creo que es el ecosistema quien pierde, porque la naturaleza de la criptomoneda es una naturaleza o está concebida para que sea democrática, para que esté en manos de mucho y no en manos de poco, y eso es lo que la hace segura además, ¿no? Y bueno, y gracias precisamente a este concepto de democracia, digamos de la seguridad económica que se le puede dar a un ciudadano, un individuo y a un estado, a la economía de un país, fue que nosotros comenzamos con el proyecto Petro, ¿no? Inicialmente, como un token de utilidad que tuviese estas características, ¿no? De la libertad que te da, pero todo tiene un costo, todo tiene su costo, y el costo, por ejemplo, que decidimos nosotros como nación pagar por nuestra libertad, bueno, la podemos evidenciar en el bloqueo económico financiero que hay contra nuestro país. Ese costo que estamos pagando, lo pagamos con mucho gusto, es el de la libertad, ¿sabes? Es el de un país soberano. Sin embargo, la hegemonía mundial, llevada por supuesto en primera instancia por el imperio norteamericano, pues castiga con mucha crueldad además, ¿no? Y con mucha firmeza todo aquel que ose a ser económicamente independiente o
o desencadenarse de este ecosistema. Te aclaro algo, la crueldad de ellos no es solamente contra sus enemigos, entre paréntesis, pero también se ve hasta con sus aliados. Fíjate como, por ejemplo, y aquí lo anoté porque eso me enerva y me dio una ira ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos trató a la India en este momento donde precisamente el tema de la pandemia, colapsando prácticamente la nación entera. Creo que es la segunda con más población del planeta, y Estados Unidos simplemente le cerró las puertas, no lo quiso ayudar, no le va a mandar nada. Sí, no, o sea, es una locura, ni a sus amigos los trata bien. Si te vas un año atrás, al inicio de pandemia, cuando todo esto comenzó, no sé si recuerdas, bueno, Estados Unidos encabezaba la lista de los países que estaban desviando buques con medicamentos y material médico que ya estaban destinados, que ya otros países habían comprado, y ellos pues arbitrariamente desviaban estos buques para su beneficio, ¿no? Sin pensar en, como tú dices, en sus, entre comillas, aliados. Porque te voy a decir algo, mira, el capitalismo salvaje como está concebido no tiene aliados, ¿ok? El capital, más allá del capitalismo, el capital no tiene aliados, el capital no tiene nación, el capital no tiene bandera, el capital está ni alma, el capital se aloja y se refleja en donde tenga mayor superávit, y eso, si para eso tienes que pasar por encima de una nación entera, o si para eso tienes que pasar por encima de una pandemia, pues lo hará. Hasta de la propia nación norteamericana, te lo advierto, porque si tú te das cuenta, lo que es el pueblo norteamericano, el pueblo llano, digamos, el pueblo pobre, el pueblo negro, los latinos que viven allá, la pobreza, el nivel de pobreza que hay, desahucio, tú te das cuenta que las élites que imperan ese sistema no les interesa para nada, porque si les interesara, bueno, no lo tuviesen como lo tienen precisamente ahora. Bueno, todo el trato con las personas de color, lo del señor George Floyd, pero después de George Floyd han matado como a 500 más, o sea, y todos los días sale un video nuevo de un policía maltratando hasta sus propios militares, porque son de color, y los patean como que si fuesen unos perros. Entonces tú dices, mira, que no tienen paz ni siquiera ni clemencia ni siquiera contra su propia gente. Es lo que tú dices, no tienen nacionalidad. Sí, el capital no tiene nacionalidad, y además tú vas a ver siempre la cara más oscura de ello, ¿no? Precisamente allí, en esos sectores más pobres, en los sectores más vulnerados, en las minorías, ¿no? Como son conocidas. Pero lo importante de esto es saber que esto es una pirámide de naipes, o sea, esto es insostenible. De hecho, en algún punto, parte del ataque hacia la criptomoneda en particular por Estados Unidos ha sido, o por el Banco Mundial o el FMI, ha sido precisamente que no tienes el control de la gran impresora de dinero, ¿sí? Que es la trampa que tú llamabas, la trampa. Yo creo que parte de la trampa de la moneda fiat es dar la sensación o impresión de que hay una economía estable, de que hay una economía fluida, que hay abundancia. La verdad es que eso es solamente papel, y muchos atacan y dicen lo mismo de las cripto. Dicen, bueno, pero es que las cripto, ¿qué es? Las cripto es nada, es código, es aire. Y yo les digo, bueno, pero hay una gran diferencia. Hay una verdadera confianza sobre un ecosistema establecido, ¿okay? Porque se respetan las reglas de juego. Y que la blockchain introduce la seguridad o valora a dicha información haciéndola única. Por eso es que yo te decía al principio, mira, lo que pasa es que en la criptoeconomía, en las criptomonedas, es verdad, el producto es digital, pero es verificable, es auditable, es único. Entonces, por lo tanto, tiene un valor, y eso, al tener valor, lo puedes llevar al campo económico como una moneda, como un sistema monetario, que realmente por eso es que surge como un posible sistema monetario que sustituya a este sistema que estamos conversando. Así es. De hecho, es la seguridad, ¿no? En estos días hablaba con unos amigos sobre el tema de lo que es el futuro, ¿no? Del Bitcoin, las plataformas y la blockchain, y estaba conversando con ellos temas un poco más profundos sobre el tema de la mecánica cuántica y los procesos de encriptación cuántico que se vienen para los próximos 10, 15 años. Y salía un tema, la reflexión era la siguiente, era ¿quién audita, no? ¿Quién audita el tesoro de los Estados Unidos? O sea, ¿quién audita la tenencia o no de reservas para el dinero que tú imprimes? No hay manera del oro que tienen guardado en bóveda. Sí, porque además eso es todo un mecanismo privado. Además, allá todo funciona de forma privada, y nunca tendremos realmente certeza de cuánto hay allí o qué hay allí. La realidad es que, y esto lo digo con mucha responsabilidad, la economía global entera, y eso nos incluye a nosotros en Venezuela, toda la economía global es hoy día una gran burbuja gigante, que dentro de ella tiene burbujas de distintos tamaños, ¿no? Y la pregunta no es si la economía es una burbuja, o si el Bitcoin es una burbuja, o si el dólar o el euro es una burbuja, ¿no? La pregunta es cuándo y cuál burbuja va
a estallar primero. Yo digo que el Bitcoin es el alfiler de todas esas burbujas. Sí, es la que termina como que va a desatar una explosión en cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hoy día, fíjate, un país como Venezuela asediado, atacado, vilmente, perseguido, injustamente además, hoy ha usado este mecanismo de la blockchain y este mecanismo de los tokens de utilidad, de las criptodivisas, criptomonedas, como un mecanismo de salvación para nuestro pueblo, ¿no? Fíjate, ¿cuál es la gran diferencia para nuestro pueblo? Para no entrar en detalles, ¿no?, sobre un tipo de moneda en particular, hablemos de la descentralización. Y ahí es donde viene el tema disruptivo que yo te mencionaba al principio. Soy amante de las tecnologías disruptivas porque las tecnologías disruptivas son todas aquellas que, bueno, le plantan cara, ¿no?, al lobo, las que están hechas con la intención de ser masivas, de ser, de que vienen a cambiar un paradigma, que vienen a romper, digamos, la hegemonía corporativa, ¿no?, que existe. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. A raíz del petro, una de las cosas más hermosas que ha sucedido en este país es que hay cientos de unidades socioproductivas, jóvenes, adultos mayores, que hoy están programando sobre blockchain para diversas soluciones para el país. Estamos hablando de aplicaciones que van desde el área de la salud, alimentación y por supuesto bancos, ¿no? Pero no termina allí. El hecho es que ha habido toda una revolución gracias al tema del petro y su nacimiento y la génesis del petro dentro de nuestro país, que nos ha permitido ver un poco más allá, que nos ha permitido a nosotros poder reemplazar sistemas complejos de la industria. Recuerda que el capitalismo es todo un entramado de cosas que pues te va quitando rango de movimiento. Y te lo voy a poner un ejemplo. Toda nuestra industria básica en este país, las grandes empresas de telecomunicaciones, hoy día sus sistemas administrativos, aún algunas de ellas están sobre plataformas que son, bueno, plataformas norteamericanas, alemanas, ¿sí?, que son, además de ser centralizadas, son plataformas cerradas, ¿sí?, y no tienes acceso y control sobre ellas y valen una fortuna en dólares. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Gracias también un poco que es la parte, digamos, si es que tiene alguna cara positiva el bloqueo, es esta, que nos ha enseñado a nosotros a reaprendernos y a revisar nuestros propios procesos de creación. Entonces, ahí es donde viene el término de tecnólogo popular. O sea, un tecnólogo popular para mí es todo aquel que toma lo que tiene a su alcance, ¿ok?, le incorpora innovación, le incorpora investigación, desarrollo, y puede hacer con lo que tiene a su alrededor la vida mejor para otros. Aquí, y ejemplos no solo en el área de la tecnología. Yo tengo un gran amigo merideño, conocido, que ha estado involucrado siempre con el tema de la papa, y eso es un tema. Yo siempre le he dicho, tú eres un tecnólogo popular, le he dicho, porque él tomó la ciencia, no la academia, sino la ciencia del campo, la ciencia popular, y logró desarrollar pues todo un ciclo de semillas de papa que hoy Venezuela es totalmente, digamos, en ese sentido es autónoma de otras grandes corporaciones, y nosotros estamos produciendo la papa en nuestro país. Por primera vez, bueno, eso viene ocurriendo ya desde hace unos 3 o 4 años atrás, pero te estoy hablando de 30 o 40 años de hegemonía de las corporaciones en ese sentido, y él logró romperla. No él es un colectivo, son muchas personas, ¿no? Pero es una referencia de lo que es ser un tecnólogo popular, usar las tecnologías para poder romper las cadenas que te atan. Eso es parte de lo que es la blockchain, es parte de lo que son las criptomonedas. No, definitivamente, en el momento de las dificultades, y eso lo dice Sun Tzu en su libro, El arte de la guerra, que cuando tú pones a un ejército, en este caso haciendo el símil, contra la pared, bueno, puedes transformarlo en una máquina indetenible. Sí, máquina... acorralas al tigre. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ya es hora del primer corte, Camilo. Al regreso vamos a seguir hablando entonces de lo que es el tema de las manipulaciones que podemos ver en el mercado, las señales que hay por allí, cómo eso afecta a veces al alza, a la baja, pero como tú bien dices, siempre con la mirada puesta en la verdadera intención de esos capitales que quieren entrar acá digamos ahora supuestamente a congraciarse con el mundo cripto. Eso lo hablamos al regreso. Vamos con el primer corte, Jonathan. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en cabina, @radar económico 2, @hquevedo46, el teléfono 0212-716-5934, y ahora también en YouTube a través de su canal Hablemos de Cripto y algo más, y también a través del canal de Telegram Luis Elvis Cripto. Allí puede escuchar en vivo este programa que está saliendo de internet, gracias al amigo Luis Elvis por todo su apoyo. Bueno, estamos con el invitado, el director nacional del Sistema Nacional de Contrataciones, ingeniero Camilo Torres. Estamos hablando de la manipulación de los mercados, Camilo. Entonces estamos viendo que hay una lucha, hay como que una lucha hay varias luchas que se están dando.
varias batallas. Para mí es una sola guerra, pero bueno, tiene varios frentes, digámoslo así. Y en un poder hegemónico y hay otros poderes que están irrumpiendo, llamémoslo así. En el punto de vista geopolítico, podríamos decir Estados Unidos, la potencia decadente, eso sí, y las potencias emergentes China y Rusia, por otro lado, en donde parte de ese poder que maneja el imperio lo sustenta en su poder económico, y básicamente es en el poder que tiene sobre el sistema de emisión de moneda y de control del sistema de pago a nivel mundial, ¿okay? Y en ese contexto nacen las criptomonedas, en ese contexto surgen las criptomonedas, por cierto, en el contexto de una profunda crisis que se generó, una de las tantas crisis que ha generado este sistema fiat, porque este sistema fiat tiene la perversión y la particularidad de que vive de crisis en crisis. Entonces, en ese momento salen unos cyberpunk, que yo pienso que serán el equivalente a los hackers, ¿cómo se llama? Los activistas. Los activistas, y desarrollan todo este concepto que ahora está ganando terreno, está ganando masa crítica. Tanto es así que el mismo poder, el mismo capital le quiere meter mano, desde varios puntos de vista. Uno, invirtiendo capital, y otro queriendo regularlo. Tú ves diferentes tipos de indicadores que el poder establecido quiere meterle mano a este asunto. ¿Tú crees que lo logre? Bueno, mira, voy a hacer primero un paréntesis para poder explicar eso, ¿no? Contextualizar algo. Yo soy creyente, ¿no? Que la idea inicial o el génesis de lo que ha sido la blockchain y las criptomonedas en general, el mismo white paper del Bitcoin, cuando tú lo lees, y eso es muy poca gente realmente lee el white paper del BTC, pero realmente es una lectura obligada, no tanto por el tema tecnológico o técnico, mejor dicho, sino para ver la esencia de lo que busca el white paper, ¿sí? Y cuando tú lo lees, tú reafirmas el hecho de que se busca un equilibrio, La palabra equilibrio para mí es la que, si yo debo describir el white paper en una palabra, diría equilibrio. Porque todos los mecanismos que conlleva el Bitcoin para poder regularse en el mercado están hechos con la intención firme de evitar especulación con el Bitcoin, de evitar que pocos tengan la gran cantidad de moneda, que estén en manos de más personas, ¿no? Y a pesar de todo lo escrito allí y todas las condiciones que están establecidas, el Bitcoin es una forma muy liberal de la economía, ¿no? Muy liberal. Es decir, escapa de Banco Central, escapa de controles, escapa de bancos, de estados, y eso lo hace sumamente liberal. Ahora, bien, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es, pues, en teoría y escrito por los tanques de pensamiento norteamericanos, bueno, el punto más alto de la supuestamente democracia económica. Pero todo el mundo sabe que es mentira, es decir, la mano invisible del mercado no existe, es decir, hay muchas manos metidas allí modificando y manipulando los mercados para que ocurran estas cosas. Ahora bien, ¿qué pasa con el Bitcoin si es tan liberal? Porque no es compatible con esto, ¿no? Y es precisamente por eso, creo que esto fue el tigre que se acorraló, que se le salió de control. Es decir, el mundo no estaba preparado para un cambio como este. La gente pregunta, pero ¿cómo se confía en algo que su creador sigue siendo un enigma, ¿no? ¿O dónde está esa persona y quién lo escribió y con qué intención? La gente especula con que si el Bitcoin fue el white paper y Satoshi Nakamoto realmente es el mismo, la CIA y el FBI. Bueno, yo he escuchado... Este fin de semana están con la bolita de que era un extraterrestre. Sí, pues, exacto. Yo también he escuchado la teoría de la inteligencia, incluso inteligencia artificial, que fue creado por una inteligencia artificial. He escuchado de todo, pero es que la verdad es que en un mundo como este tan peligroso desde el punto de vista financiero, alguien que escribe algo así, pues creo que no duraría mucho tiempo, ¿no? Vivo. Es que fue genial. El hecho de que se haya convertido anónimamente. Sí, es que no había otra forma, es decir, no había otra manera. No estuviese vivo. No estuviese vivo, o el proyecto no hubiese sido desarrollado, no se hubiese llevado a cabo. Entonces, entendiendo el contexto de lo peligroso que representa, el peligro que representa el Bitcoin para la economía tradicional y formal, entendiendo que esto se sale de las manos y del control de estos carcamanes antiguos que han venido manejando la economía en los últimos 300 años, entendiendo que, pues entonces esto lo convierte en una tecnología disruptiva. Ahora te voy a responder. Si es posible manipular el mercado, ¿es posible manipular el Bitcoin? Sí es posible. Creo que de hecho se ha venido haciendo, ¿no? Se ha estado haciendo en algún sentido. Podemos verlo, es difícil detectar quizás
quizás directamente una manipulación en concreto, pero fíjate, hasta el mismísimo Elon Musk en Estados Unidos está siendo ahorita señalado y es muy posible que se le abra una investigación muy pronto precisamente por manipulación del mercado. Y esa manipulación del mercado pues lo puede llevar a él a una situación de, bueno, de tener que afrontar la justicia norteamericana. Ahora, pero esta justicia norteamericana realmente no está protegiendo los intereses de los ciudadanos, ni le importa realmente, ¿no? Lo que pasa realmente, y van contra Elon Musk, si van contra él, es por una razón muy particular. Es que Elon Musk, más allá de la manipulación que puede estar efectuando él con el mercado, efectivamente, comprar $1.500 millones en Bitcoin, algo va a pasar en el mercado. Y luego vender de esos 300 millones, algo va a pasar en el mercado. Todo eso se veía venir, pero el tema es que él, su figura o sus empresas vienen trabajando el tema cripto aceleradamente desde hace un tiempo. De hecho, Tesla colocó sus acciones en bolsa cripto, que es un mecanismo bien interesante, un mixto, que todavía estoy estudiando, hace tan solo 2 semanas atrás, y ha estado jugando con eso. Entonces, lo que no le parece o no le gusta mucho al Tesoro de los Estados Unidos es que se está involucrando tanto con el mundo cripto. Realmente es allí donde está el problema, fíjate, más allá de a quién represente él y de los intereses que representa Elon Musk y es decir, los proyectos y sus empresas y el vacío que puedan tener fiscal, realmente lo que incomoda es esto. Recuerda el caso de hace 3 años que ocurrió con Facebook y la moneda. Si recuerdas el caso, seguramente lo tocaste aquí en tu programa, o sea, lo frenaron, ese proyecto lo frenaron completamente en su momento porque también iba a representar, imagínate, Facebook, si mañana decide convertirse en un banco, entonces es el primer banco en línea completamente que va a tener ya de primera mano 180 millones de suscriptores. O sea, ningún banco en el planeta tiene esa cantidad de clientes. Entonces, todo esto son cosas que hay que repasar, ¿no? También tienes el tema de los mercados en Indonesia, en Asia de manera general. ¿Qué ha estado ocurriendo? Fíjate, el movimiento de dinero o los cambios del Bitcoin están en los últimos 2 años, y eso ha sido una investigación personal con mi equipo de trabajo, en los últimos ya 3 años, ahorita se cumplen 3 años, el precio ha estado más de Bitcoin, ha estado más marcado por tendencias que tienen que ver con la compra o insumos de materiales para digamos, grandes fábricas del mundo, que por los takers o por los holders o por el trading, el minoreo, o sea, incluso por las ballenas. O sea, el precio ha estado más impactado por la usabilidad que por las grandes ballenas. ¿Qué te dice eso? Que el sistema sí se está regulando, o sea, que hay una usabilidad que se está autorregulando, que hay gente que, o sea, que hay, no gente, ya estamos hablando de empresas grandes, están usando este mecanismo como un mecanismo de pago y de intercambio real para el tema de materia prima, transformación de materia prima, o sea, gran industria. Y eso te dice entonces, o le dice a estos grandes especuladores, oye, si esa moneda está siendo usada realmente para, digamos, la industria en general, entonces yo voy a buscar esa moneda, porque además tienen los flujos de tiempo. Si se dan cuenta, el movimiento del Bitcoin coincide con el calendario de procura en China. O sea, la gran procura de este planeta, pues todo el mundo sabe que todo se va hacia Asia. De toda Asia, China se lleva casi el 68% del mercado. O sea, es un mordisco demasiado grande. Entonces, cuando ves los patrones de movimiento y las alzas y las bajas del Bitcoin, se van más relacionados a esas grandes procuras que a estos movimientos que puedan hacer estos especuladores. Que se ve que viene el producto de alguna manipulación, lo que llamamos FUD en el así es, tema, sí. que es información que trata de generar miedo, incertidumbre, duda, y que a veces, sí, es verdad, golpea y tambalea un poco, o sea, la curva como que se empieza a oscilar un poquito, pero inmediatamente como que tiende a estabilizarse. Y a propósito de eso que estás diciendo en la investigación que ustedes hacen, no sé si se dan cuenta, hay un indicador muy importante que es el índice de volatilidad del precio del Bitcoin relativo al dólar, que a mí no me gusta siempre estar referenciando el Bitcoin contra el dólar, o ninguna criptomoneda contra el dólar, porque eso es una mala costumbre que también que tenemos, porque decimos, no, es que el Bitcoin es volátil, o no, es que tal es estable, y entonces nos miramos contra el dólar, pero ¿quién ha dicho que el dólar es la referencia del dólar? ¿Ves? ¿Cómo va a ser la referencia del dólar si el dólar precisamente lo están manipulando? Entonces no te referencias contra algo inestable. Entonces, bueno, ese índice de volatilidad, usando todavía los términos de la economía clásica que ahorita está rigiendo los mercados mundiales, vemos que cada día se atenúa más, ¿ves? Ese índice de volatilidad, haciendo que también sea más llamativo el Bitcoin para inversiones de fondos grandes, como de repente fondos de pensiones en Estados Unidos, que son fondos muy poderosos que sí, por supuesto, atienden intereses de ese tipo de personas, pues de los pensionados en Estados Unidos, etcétera, que por supuesto también buscan sus ganancias de capital como cualquier fondo.
¿ok? Pero que ahora ven en el Bitcoin una alternativa de inversión. Sin embargo, entonces tú ves que la manipulación está presente y sobre todo la intervención en el mercado de manipuladores, cuando tú observas que, por ejemplo, hay una bajada pequeña, cuando decimos pequeña realmente no es pequeña, porque un 2-3% de la bajada del precio es algo importante en cualquier mercado, pero digamos que para Bitcoin todavía eso no es algo que a nosotros, digamos, nos llama demasiado la atención, porque estamos acostumbrados a ver cosas como esas, ¿ok? Pero de repente cuando tú ves que baja un 2-3%, te empiezan a cancelar un poco de órdenes que estaban de posiciones de ventas cortas al descubierto, que estaban montadas allí en el sistema, y por supuesto se empiezan a cancelar en cascada. ¿Por qué? Porque hay personas que están especulando a futuro con el Bitcoin, con el precio del Bitcoin. Y sí, y te logran tumbar el precio. O sea, de hecho, esa fue la razón por la que bajó de 60 a menos de 50, en estos días 40 y pico llegó a estar. Que por cierto, la recomendación de nosotros, los criptoentusiastas, los que estamos metidos en el trading, por ejemplo, es cuando ustedes vean el Bitcoin que baja, lo que tienen que hacer es comprar, ¿oye? Compre, porque es que eso no existe manera de que ellos, por más que lo intenten, logren hacerlo caer a cero, que es lo que a lo mejor la gente puede tener un miedo. Y tanto es así que fíjate, cuando llega a un punto de un soporte determinado, comienza a levantarse y vuelve a restablecer. Pero ¿qué lograste? Bueno, limpiaste un poco el ecosistema de especuladores que estaban metidos allí apostando en corto o en largo, ¿ok? Con opciones o instrumentos financieros que no es propiamente la compra-venta del Bitcoin, sino estás usando instrumentos tipo opciones, tipo manipulación con el precio a futuro, que son las que nosotros pensamos, porque cuando tú lees el white paper del Bitcoin y ves lo que es la esencia del concepto que se plasma allí, no busca precisamente para nada crear un nuevo sistema o un sistema paralelo de especulación de mercado, como si ocurre, por ejemplo, con el oro, donde no lo puede controlar el pueblo, sino que lo controlan unas élites, y por eso tú ves que el precio del oro no pasa de cierto valor, a pesar de que todos los demás activos, digitales o no digitales, se están revalorizando. Entonces tú dices, bueno, ¿quién está controlando el precio del oro? Bueno, te das cuenta, nada, lo controlan los bancos, lo controla la Federal Reserve, que es el Banco Central de ellos, porque tienen el oro, el mercado de oro, apalancado como 100 veces su valor. Es decir, la cantidad de oro que venden en los mercados es 100 veces mayor de la cantidad de oro real físico que hay en el mercado. Entonces, esa manipulación hace que el precio no suba o no pase de cierto nivel a conveniencia del emisor. En este caso, ¿quién? El Banco Central de Estados Unidos. Entonces, esas manipulaciones se quieren tratar de implementar de alguna manera acá, pero de alguna manera yo estoy observando, es mi análisis personal, están como rebotando porque no pueden contra la fuerza de, por ejemplo, la economía china, que como tú bien dices, tiene unos ciclos de producción, procura, entrega, etc. Y del resto de la población, incluyendo países tan pequeños como Venezuela, a lo mejor, donde encuentran en las criptomonedas una salvación. ¿A qué? Al bloqueo, a la exclusión del sistema del cual somos objeto. O sea, ese era el centro del debate al cual yo quería llegar. No sé si estás de acuerdo conmigo en esa parte. Bueno, fíjate, no, sí, totalmente. Lo que tú dices, el proceso cíclico del petro, y voy a tocar el petro para que se entienda el mismo fenómeno, nos ha llevado a un aprendizaje interesante. Todo proceso económico necesita en algún momento crecer, ¿no? Avanzar. Se va modificando en el camino, ¿no? El proceso. El petro está pasando por ese proceso. El petro tiene un proceso de transformación. El petro tiene que dejar de ser lo que es. Se va a convertir en otra cosa, y deben hacer en cualquier momento, más temprano que tarde, incluso una alternativa distinta del petro para una economía distinta en Venezuela. Es decir, eso es lo que pasa con el Bitcoin. El Bitcoin tiene un proceso que en algún momento pues pudo haber sido de utilidad para pequeñas cosas, ¿no? Para pequeñas, la microeconomía, ¿no? Hoy día es casi imposible decir que, bueno, que vas a utilizar el Bitcoin como un mecanismo para comerte un perro caliente en la calle, o pagar otra cosa, ¿no? Por las tasas que tiene ahorita tan altas y la velocidad también y también la velocidad de la transacción, claro. Pero ¿qué es lo que te dice? O sea, se está convirtiendo en una moneda para otras cosas. O sea, ya entonces a lo mejor no es para eso, pero entonces ahora estoy transando, bueno, mira, imagínate, transando no sé, la alimentación entera de este país en un año fiscal completo. Es decir, estoy hablando de, no sé, 300, 500, 600, 1.000 millones de dólares al año. Y para mí es la razón por la que le abre espacio a las altcoins. Y a eso voy. Es que precisamente cuando la moneda comienza a ser usada en un escenario distinto, en un escenario donde la economía, ya estamos hablando de la macroeconomía, de las transacciones internacionales a escala, entonces ya sobre la moneda comienzan a
reposarse, ojo, de estos especuladores de oficio, ¿ok? Que trabajan específicamente sobre la necesidad. Y aquí es donde viene el tema un poco karmático, ¿no? O sea, todo negocio que se gesta sobre una necesidad muy puntual, sobre el objeto de una necesidad, pues termina teniendo este tipo de problemas con el tiempo. Es decir, sobre el Bitcoin se está tejiendo ahorita toda una incertidumbre de quiénes realmente están jugando con él, de quiénes realmente lo están comprando, de quiénes dónde se está vendiendo, cómo. Y el escenario que yo veo a corto plazo, muy corto plazo, es que va a haber un reajuste en términos de lo que es la banca. La banca está comenzando a adoptar el tema de Bitcoin para hacer préstamos, para hacer colocaciones, está abriendo fondos de inversión en BTC, ¿ok? Te estoy hablando de la banca tradicional, es decir, y te estoy hablando de Estados Unidos además. O sea, fíjate lo que está ocurriendo. Esto, aunque muchos se alegran por el tema de que quizás esto pueda que eleve el precio, la pregunta es quiénes entran detrás, ¿no? Y cómo ¿cuál es el objetivo final de ellos? ¿Cuál van a ser estos fondos realmente? ¿Cómo se van a configurar estos fondos y quiénes van a ser parte de estos fondos, ¿no? Y allí eso va a ser, y esto no es una cuestión profética, pero te puedo decir que sí, el precio del Bitcoin se va a elevar mucho este año. No soy un marcador de precios, Humberto, no estoy tratando de alzar el precio, pero es que es la realidad. O sea, todas las proyecciones matemáticas apuntan a que el Bitcoin debería cerrar este año cerca de los 80.000, sí, ¿ok? O quizás más. Yo soy más bueno, hasta ahora he tenido buenos números, he pegado los números en los últimos 3 años, pero ha sido porque ha sido un análisis más más que económico, ha sido un análisis de impacto político, ¿ok? Hay que estudiar el tema de la política internacional, ¿ok? Hay que estudiar el tema de los mercados internacionales y de lo que está ocurriendo en el mundo para entender qué es lo que está ocurriendo realmente con el Bitcoin. Y ahí es donde viene el tema. No es análisis técnico, sino tienes que ver todas las variables. Es correcto, fíjate, todo está vinculado. O sea, cualquier guerra en este planeta, desgraciadamente en este momento, si tú miras detrás de quienes están, más allá de los actores que intervienen directamente, siempre está la mano del imperio detrás de esto. O sea, es impresionante cómo Estados Unidos se puede decir hoy que está detrás de cada caramuza, guerra pequeña, guerra a gran escala, no importa el tamaño del conflicto. Cualquier conflicto en este momento, Estados Unidos está detrás con un interés económico. No es que está detrás, están delante, pareciera, porque están como que buscando cualquier excusa, precisamente como nosotros hemos dicho aquí en algunos programas, viendo que su poder está cediendo ante el poder de China, digamos el auge que viene de China, y le hemos mencionado que es la trampa, lo que llaman el concepto de la trampa de Tucídides, o sea que se ha visto en la historia en varias oportunidades, un efecto en donde una potencia decadente se confronta con una potencia emergente, y normalmente eso viene en un conflicto militar. En la historia casi siempre ha habido conflictos militares para dilucidar quién se queda como la potencia predominante, y Estados Unidos, bueno, está en ese momento, ¿okay? En donde se siente que pierde poder, que cada día China lo siente como un adversario, como una amenaza. Eso sí son una amenaza, y no inusual, extraordinaria, sino real e inminente, que tienen de su poder, por cierto, lo cual sería bueno para el planeta, porque ellos siguen con la idea de que ellos son la potencia unipolar, hegemónica y eterna de este planeta, porque el destino manifiesto los puso allí en ese lugar donde ellos están. No, y acuérdate que, mira, lo que te decía hace rato, ¿no? El capital no tiene bandera, ni tiene patria, ni tiene nación. Hay un tema importante que yo le llamo el capital fugitivo, ¿no? El capital fugitivo es este que cuando se ve en riesgo, se ve afectado por alguna condición, pues inmediatamente huye, ¿no? O sea, huye de donde esté. Te voy a tocar un tema porque es un tema geopolítico y tiene que ver con algo que tú mencionabas al principio. Recuerda, hay un conflicto fronterizo entre China y la India que tiene muchísimos años, ¿no? Digamos, ha estado de manera fría, eso ha estado, entre comillas, tranquilo. Pero hubo un conflicto recientemente y ha estado como sonando. Estados Unidos, fíjate, ¿no? Estados Unidos no se ha, digamos, pronunciado en favor de la India en decir que vamos a ayudarlo con vacunas o vamos a hacer cosas o vamos a ayudarlo para que la gente no se muera, ¿no? Pero sin embargo, se pronunció en 48 horas cuando comenzó el conflicto con China y dijo que ellos iban se proponían ellos como mediador, ¿no? En el conflicto. Estados Unidos mediador de algo, eso es un indicador de guerra en un 80%, un 90%. Sí. ¿Qué pasó con el precio del Bitcoin en esos días? ¿Qué crees tú que pasó? Pues por supuesto que aumentó, pero aumentó porque el capital fugitivo, lleno de miedo, lleno de incertidumbre, porque no sabía qué iba a ocurrir, de la economía, porque te podrás imaginar el nivel de lo que es el valor del rango económico, no, pero además el rango económico que hay
en esa frontera, claro, más allá del esos dos conflicto. países como 2/3 de la población del planeta. Bueno, entonces resulta que por supuesto todo el que tenía algún tipo de interés allí, pues qué moneda me puede garantizar a mí que yo me pueda refugiar en ella, qué activo, ¿ok? Intangible o qué activo tangible o qué commodity me puede a mí dar la confianza de poder subir en él y bajarme rápidamente en otro lugar. Por supuesto las criptomonedas. Buscan el Bitcoin como un refugio momentáneo para esperar que las aguas se calmen y luego vuelven a aterrizar de muchas formas, ¿no? En fiat o otras participaciones. Entonces siempre el contexto mundial te dice cosas del mercado. Ahora, muchos de los especuladores aprendieron esa técnica a leer eso y juegan ahora no solo, o sea, no están jugando, y esto es importante que se entienda, no están jugando con el precio del Bitcoin, no están jugando con la blockchain, no están jugando con el mercado en decir si esta es más segura que la otra, no, están jugando terrenos más peligrosos, están jugando con la atizar, ¿sí? Pequeños conflictos en economías emergentes, como tú dices, que saben que hay capital para poder, digamos, jugar con los mercados. Y te voy a decir un dato, puedes verlo, pueden evidenciarlo, hagamos este ejercicio si tenemos a nuestros escuchas. El conflicto hoy, ya hoy van 2 días del anuncio de Irán de Turquía pidiéndole a Estados Unidos que abandone el país. Estados Unidos tiene bases aéreas, militares en el país. Una base importantísima de la OTAN. Claro, porque es de la OTAN y le da una... Bueno, imagínense, eso va a traer un conflicto a una escala que lo vamos a evidenciar es en la economía. O sea, ese estrecho maneja una economía demasiado grande desde hace además 2000 años. Lo que va a ocurrir allí es que dentro de esta incertidumbre, y Turquía es un país que tiene de muchísimo dinero en términos de disponibilidad inmediata, además en el flujo de caja es muy alto. Sí, es una potencia más. Todo ese dinero va a ir a algún sitio y ustedes van a poder evidenciar en términos de estas semanas cómo el precio se va a venir modificando de manera paulatina. Bueno, y la lira turca se desplomó, bueno, ya venía muy mal, igual que tal vez como el bolívar, y bueno, con esos anuncios, más los anuncios porque a propósito de eso, entonces también el gobierno turco se dio la tarea de prohibir, no sé cómo lo van a hacer, el Bitcoin en su sistema financiero. Sí, bueno. Entonces, es como tú dices, o sea, hay como que una serie de juegos que se están dando en un tablero, como que es bastante complejo, porque no es un solo tablero, son como que varios tableros, y son juegos peligrosos, porque tú dices que en cualquier momento se prende una mecha de esa, y bueno, y ahí sí verás que Dios luz que te acabaste, porque realmente ahí el conflicto no va a ser entre dos países, por decirte Colombia, Venezuela, no, va a ser entre Rusia, que es una potencia súper nuclear, Turquía, que tampoco se queda atrás, Estados Unidos, o sea, eso podría ser un gran conflicto donde de repente hasta la misma raza humana está... Como lo dijo Albert Einstein, no sé cómo terminará la tercera guerra mundial, pero sé que la cuarta va a comenzar con guerras y palos. Sí, con palos y piedras, perdón, porque es un juego muy, como dice, un juego muy peligroso. Entonces, el tema de los mercados y de los especuladores, y con esto voy a lanzarle una recta, ¿cómo es la sección dura a la rodilla o a la costilla? Si los amigos del FBI o de la CIA están escuchando este programa, que seguro lo están escuchando, no, mira, tenés un elemento importante, fíjate, uno de los grandes sistemas, digamos, más usados, ¿no? Del planeta, y no por hacer propaganda, Binance. ¿Por qué voy a tocar a Binance? Es que Binance tiene prohibida toda digamos, el tema del manejo dentro de los Estados Unidos con el tema cripto, el tema de las colocaciones, ¿no? Binance tiene, sí, una página especialmente para los Estados Unidos donde tú puedes tener tus wallets, puedes tener ciertas cosas, ¿no? Pero no puedes hacer trading, no puedes hacer muchas cosas. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa allí? Por supuesto, no, porque no tienen control sobre... a Estados Unidos nunca le ha interesado realmente el tema de si el dinero viene de manera limpia o no. Es decir, Estados Unidos de hecho poco le importa el dinero del narcotráfico, el dinero de la trata de blancas. Para comprar armas. A Estados Unidos lo único que le interesa es que ese dinero pase y que se genere un SWIFT. O sea, que ese dinero circule por el mecanismo financiero que ellos controlan. Mientras ese dinero pueda generar un SWIFT, ellos están felices porque van a generar un impuesto, porque va a generar otro dinero. Cuando ese dinero no pasa por sus mecanismos, entonces sí se vuelve un problema para ellos, porque no genera dinero para ellos. O sea, ahí no tienen control de ningún tipo, que tú lo mencionabas, el tema del control. Porque las finanzas mundiales se han vuelto ahora un mecanismo de
control y de presión y para subyugar a otros países. Entonces, ¿qué ocurre con esta gente, con estos asiáticos, con este sistema, con Binance? Que dentro de los Estados Unidos, las posiciones y las grandes colocaciones de dinero se están, y te lo voy a decir con toda propiedad porque conozco casos en lo personal, poniendo dinero en Venezuela. Fondos de inversión norteamericanos, gringos, bueno, hasta el tuétano. Ajá. Ponen el dinero en manos de venezolanos para que hagan por ellos todas las transacciones financieras para ellos poder tener ganancias. Porque dentro de los Estados Unidos está prohibido. Entonces, incluso tratando de escudarse o tapar sus IP, si los detectan, pues bueno, les va a caer la justicia allá y van a ir presos y todo el tema, ¿no? Entonces tú dices, bueno, fíjate tú, que desfachatez, ¿no? O sea, al final ni siquiera ellos han podido controlar a su propio pueblo en ese sentido y no lo van a poder controlar porque es que esto llegó para quedarse. Para el capitalismo ya es demasiado tarde. O sea, muchos dicen, es que quizás esto es muy atrevido decirlo. Yo no creo que el capitalismo esté pasando por una crisis. Yo creo que la crisis es el capitalismo per se, desde su creación, desde su génesis. Entonces, mientras estemos bajo un mecanismo, un régimen arbitrario y tan desigual como el capitalismo, en su fase más salvaje, que es la que estamos evidenciando por lo que tú dices, porque se siente ya en peligro, se siente acorralado, se siente que hay mecanismos que lo están solapando. O sea, tienes a China con una economía como la China invirtiendo en oro real, o sea, en oro, sí, es decir, comprando oro de verdad, no solo oro, ciento y pico toneladas, plata, o sea, tienes a eso, tienes a Rusia haciendo lo mismo, tienes a Rusia desarrollando proyectos gasíferos para Europa, para China. O sea, Alemania queriendo salirse del hay un intercambio, control gringo. Hay un intercambio real, claro, porque a Alemania le conviene además porque ellos tienen una relación con Rusia directamente con el tema energético. Entonces, además que se convierte como en un socio más confiable. Bueno, desde el punto de vista hasta económico. Desde el punto de vista económico quizás, pero es una relación más de iguales. Porque cuando tú como Alemania, por ejemplo, tú te asocias con Estados Unidos, tú sabes que tú estás perdiendo, tú eres el socio minoritario. Claro. En cambio con Rusia es una relación más de pares. Por lo menos así lo ha demostrado Rusia en los últimos 50 años en sus relaciones internacionales. Hay un dicho que dice, tienes que estar allí en el sitio y vivir la experiencia para entender un proceso, ¿sabes? Cultural. Es decir, para Estados Unidos es muy fácil que se genere una guerra en el otro lado del planeta, ¿sabes? Por ejemplo, meter las narices en el tema de este conflicto o lo que te mencioné de China y la India. Es decir, es muy fácil cuando la guerra no es en tu terreno, no es en tu territorio y está en otro lugar del planeta. Por supuesto, la óptica de la Comunidad Europea es muy distinta porque su vecino es Rusia. Es decir, lo tienes allí. Y la guerra va a ser allí. Y la guerra va a ser allí, los muertos van a ser allí. Es decir, la contaminación, la radioactividad, cualquier cosa que ocurra, esperamos que nunca ocurra, va a ocurrir allí, no allá, ¿no? No en el otro lado del hemisferio. Entonces, todo este escenario global, y el conflicto y la incertidumbre que hay y el tema de la moribunda relación económica que ha tenido Estados Unidos con los países, con sus llamados aliados, como está en decadencia, como está en franca crisis, entonces el mecanismo como las tecnologías disruptivas y como Bitcoin va a entrar con mayor fuerza. En la medida que eso ocurra, Humberto, nosotros estamos viviendo una época maravillosa, que vamos a hacer, además, vamos a estar allí en la primera línea observando cómo cambia definitivamente y de una manera, sin precedentes, el tema del intercambio económico global. Es decir, la forma. Y Venezuela ha sido y más allá la forma. Venezuela fue pionera desde el punto de vista, fuimos la primera nación, el primer estado soberano que generó una criptodivisa de verdad. Y a las 48 horas Estados Unidos la estaba sancionando. Claro, y sabemos las razones. Por supuesto, porque le temen. Saben que no podían controlar nada al respecto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, aguas adentro, también tenemos que hacer nuestra autocrítica, porque no es solamente hablar del imperio, que la culpa del imperio y tal, nosotros también acá, como país, también tenemos que hacer una reflexión, porque hay cosas que, si bien es cierto, hemos dado pasos interesantes, también es cierto que hay retrocesos en algunos aspectos desde nuestro punto de vista, por supuesto. Allí, por supuesto, tu opinión, porque además eres una autoridad, tú me la podrás dar libremente, pero nosotros acá también tenemos una nuestra. Entonces, y de hecho, estamos llegando sin querer a la parte central de lo que sería la tercera parte del programa, donde íbamos a hablar de la especulación que también ocurre y la manipulación que
ocurre en los mercados nacionales, venezolanos. Eso es algo que también es motivo de preocupación, por lo menos para los que realmente creemos en él. Vamos a hacer un ligero corte, ¿verdad? Porque ya estamos como pasaditos del tiempo y al regreso venimos y hablamos de ese tema, si te parece. Excelente. Vale, Jonathan, un corte. Estamos de regreso en la última parte del programa. Hablemos de cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Rápidamente, recordando los contactos, el @Radar Económico 2, @HQO46 y el canal de YouTube Hablemos de Criptos y algo más. Y ahora también el canal de Telegram Luis Elvis Cripto, con nuestro invitado, el excelentísimo ingeniero Camilo Torres, gran amigo, de verdad que me siento de verdad complacido y orgullosísimo de él. Lo conozco hace muchísimos años y bueno, la vida nos separó por diferentes rumbos, por supuesto, en el transcurso de nuestras profesiones y carreras. Y cuando al devenir de unos años observo que el muchacho, bueno, es, digamos, todo una referencia en el ámbito político, técnico, también académico y relativo, por supuesto, al tema cripto, que es algo que ahorita nos apasiona a casi todos. Entonces, bueno, por supuesto que para mí es un motivo de orgullo. Después, bueno, la historia de dónde nos conocimos la echaremos después, Camilo, porque no da tiempo para hablar tanta vaina. Entonces, mira, estamos hablando de que también llega el momento de hacer autocrítica, porque nosotros, es verdad, sí, aquí fuimos pioneros, lanzamos el proyecto Petro, tú fuiste protagonista, bueno, de primerísima plana allí cuando se lanzó el proyecto, y sé que estás involucrado todavía en el aspecto, en todo lo que es la criptoeconomía en Venezuela. Por supuesto, tu voz seguramente se debe escuchar cuando la das, seguramente te escuchan. Y entonces, bueno, de nosotros acá tenemos, digamos, siempre estamos analizando lo que está pasando en los mercados. Además, trabajamos con mercados, ¿no? En nuestra parte, en nuestra verdadera profesión ahorita, tiene que ver con la parte del trading. Y observamos, bueno, todo eso que criticamos en la primera parte del programa, el tema de la manipulación de los mercados a nivel mundial, con relación a cualquier mercado, pero específicamente con las criptos, de grandes potencias, de grandes poderes que quieren como que meterle un mordisco al asunto, pero no para que el ecosistema crezca, fluya y florezca y después ayude a todo el mundo, sino que simplemente para que ellos obtengan un beneficio o para ver cómo hago para meterle control para que no perder mi poder que ya tengo establecido. Ok, pero nosotros aquí tenemos el Petro, nosotros lo desarrollamos, le dimos un impulsito allí, leve, pero se lo estamos dando todavía, ok, y tenemos un mercado, también pequeño, pero es un mercado. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, Camilo, que también hay manipulación en los mercados nuestros, en nuestro mercadito del Petro, ok. Tú me dirás, oye, Humberto, pero el precio está subiendo últimamente en el mercado secundario. Sí, es verdad, ha subido muchísimo. Me gustaría estar tan alegre como la mayoría de sobre todo los amigos que están en el canal de Telegram, que sé que están escuchando y que he escuchado y he visto las manifestaciones de alegría por el incremento del precio del petro en el mercado secundario. Bien bueno, pero resulta que como somos estudiosos, lamentablemente, vemos indicadores, analizamos aspectos, hacemos análisis fundamental, hacemos análisis comparativo y hacemos análisis técnico, que son las bases fundamentales de cualquier análisis de un mercado para poder hacer trading, y nos damos cuenta que, pero aquí hay señales de manipulación. Lamentablemente te lo tengo que decir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos callados en ese sentido? Yo digo, yo no me puedo quedar callado, yo tengo que decirlo. Yo observo manipulación y tú dices, bueno, pero es que la manipulación produjo que subiera el precio y se revalorizara, pero es que esa no es la revalorización que yo quería para el petro, porque yo quería que la revalorización del petro fuese orgánica, producto de oferta y demanda sana, que crezca de manera orgánica y llegue a un valor orgánico que tienda a converger con su valor fácil, pero no manipulando, no cortando la oferta de manera abrupta, ¿verdad? Porque tú eres el principal oferente de un mercado, por decirte algo. Entonces, porque después, ¿qué es lo que va a pasar, Camilo? Van a venir los de afuera, o los de adentro que se oponen al petro y van a decir, ¿qué vas a hablar tú si ese es un mercado que tú lo manipulas a diestra y siniestra? Entonces no me vengas a hablar de centralización, de moneda centralizada, porque no tienes cabida. Y entonces es cuando yo digo, a veces lo tengo que decir, oye, a veces me da rabia y tengo que decir con dolor que a veces más Kaiser tiene razón, como lo dijo en este programa. Yo hice un video corto de eso, lo puse en TikTok, o sea, prácticamente diciendo, bueno, por eso es que el petro no sirve, ni sirve el Bitcoin, ni va a servir el yuan digital, ni nada de eso, porque son monedas centralizadas. Yo digo, pero ya va, pero cuando estamos en un estado democrático, en un estado avanzado, moderno, nosotros no tenemos por qué actuar igual que actuó el imperio, porque entonces si no estamos haciendo nada. Esa es mi opinión, por supuesto es mía. No te quiero comprometer a ti, tú eres libre de decirme porque lo que tú consideres y puedas, pero es como una bandera que yo quiero levantar. Quería hacerlo porque de verdad sentía, digamos, que esa cosquilleo al ver que veo que nuestro petro, porque yo me siento parte del petro, no se atiende como se tiene que atender, no se logra lo que se quiere lograr, y estas cosas creo que no ayudan que el petro lo logre. Sí, bueno, como todo proyecto, a ver, Humberto, como todo proyecto, fíjate, tú defines la razón primero, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que perseguíamos con la creación del petro, ¿no? Inicialmente. Sí,
Contextualizando hace 3 años y medio atrás, hace 4 años ya casi, yo te lo puedo decir en términos de boxeo, estábamos contra las cuerdas, ¿no? Como país, o sea, nos tenían muy golpeados. Y bueno, y con un acto de verdad impresionante de destreza política, el presidente Nicolás logró hacer unos movimientos de verdad que para mí fueron brillantes, ¿no? Desde el punto de vista económico, político. Logramos, bueno, desenmascarar al verdadero enemigo, salirnos de esas esquinas en las que nos tenían y pasamos luego nosotros más bien a la ofensiva. Es muy difícil trabajar como país, y te lo digo yo, que tengo la responsabilidad de muchas personas en el servicio, y no son personas, para mí son familias enteras. Y digo, sí, estamos pasando una situación complicada, uno hace lo mejor que puede para el beneficio del común, de todas y todos, pero es más complejo tratar de avanzar en desarrollar un proyecto cuando tienes que dirigir el 80% de tu fuerza vital y de tu atención y de tu energía y tus recursos a defenderte de un enemigo que está buscando constantemente, aniquilarte, ¿no? Porque, ha habido atentados contra la vida del presidente, hay un atentado permanente hoy contra la vida de todas y todos los venezolanos, sin distinción de raza, credo, religión, posición política, porque cuando el ataque y el bloqueo es contra el país, todas y todos se ven afectados. Así que una vacuna, para que Venezuela pueda comprarla, tiene que pasar por una revisión, un mecanismo, cosa que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva de una manera extraordinaria. Pero tener que hacer todo eso para que puedan llegar las vacunas al país es dedicársele el 160% del tiempo solo a ese tema. ¿Por qué razón? Porque estamos vilmente perseguidos, bloqueados, y eso hace que todos los mecanismos tradicionales, entre comillas, queden suspendidos y nosotros no podamos hacerlo por esa vía. Entonces, es el arte de la guerra al final. Nos tienen tan ocupados tratando de sobrevivir al enemigo que a veces no nos permiten avanzar con los tiempos que uno quisiera en los proyectos. Y el presidente ha hecho un llamado ahorita interesante. Yo se lo digo a camaradas, amigos, que le digo, mira, el presidente hace un tiempo nos pidió que no podíamos modificar las metas físicas, que teníamos que hacer más con poco. Pero últimamente dijo algo en estos días que me gustó aún más. Me dijo, no, ahora hay que hacer mucho con nada. O sea, como más allá de las palabras, metafóricamente hablando, pues, más allá de la metáfora. Tiene razón, es decir, nosotros tenemos que reaprendernos, nosotros tenemos que hacer otras cosas distintas. Por eso yo decía que el petro hoy día hay que hacer como una pausa, hacer un análisis de todos los análisis que tú mencionabas además, y hacer un análisis político en qué situación estamos y cuál es el tipo de petro, por decirle uno, que necesitamos hoy, en la economía de hoy, o sea, en la economía que ya es transformación, ¿no? Que ya no es, y yo espero sea así. Y avanzando, no ya puro defensa, sino también a eso me refiero. A la ofensiva también. ¿Cuál es el petro? Estamos hoy, hemos logrado defendernos con éxito, y yo creo que vamos a continuar así mucho tiempo, pero la situación es, el petro que necesitamos hoy requiere un análisis mucho más práctico, lo que tú decías, quizás con una visión mucho más abierta y entendiendo los factores económicos que atraviesan a Venezuela hoy, ¿ok? Mira, te voy a dar mi opinión también personal, ¿no? Yo no estoy hablando aquí como funcionario, ni mucho menos, estoy hablando como revolucionario, ¿no? Como técnico, como parte de un colectivo, amigas y amigos que si nos están escuchando, sé que van a compartir esta opinión conmigo. Necesitamos en este momento que el petro probablemente pase a una especie de bifurcación. Nosotros necesitamos un relanzamiento de un criptoactivo que realmente represente los intereses de sectores de la economía. Uno de los grandes, quizás, las grandes dificultades que tiene el petro, Humberto, es que fue una moneda pensada para muchas cosas. O sea, fue la moneda, se habló en un principio, cosa que yo estaba muy de acuerdo, que era una moneda con la que el venezolano iba a poder tomarse un café, pero también se esperaba y tenía las expectativas de que fuera una moneda para poder negociar un buque de petróleo con un país amigo. ¿Sí? Una criptomoneda, ¿okay? O un token de utilidad, en esos términos, tiene muchos actores de por medio que van a beneficiar a uno y van a perjudicar a otro. Como muy ambicioso también. Cuando tú tienes el control de una moneda y lo estás usando para poder, digamos, hacer negociaciones de gran escala, ese movimiento y el precio y todo lo que va a ocurrir con la moneda va a terminar perjudicando de alguna manera, un impacto muy fuerte al pequeño, al que de verdad tiene quizás su petro, que quería comprar petro, porque
de verdad es un mecanismo para pagar los servicios, para hacer las cosas diarias. O sea, es lo que está pasando con el Bitcoin, míralo hoy. O sea, tener un Bitcoin antes era mucho más sencillo, pero tener un Bitcoin hoy o una fracción de Bitcoin cada vez se hace más costoso. Pero no solo eso, quizás yo antes, y de hecho lo hacía yo como experimento, yo hacía adquisición de pequeñas cosas con la criptomoneda, probando plataformas a nivel mundial y funcionaba, pero hoy dejé de hacerlo porque una pequeña, o sea, si voy a comprar esto que vale $10, me voy a gastar $25 nada más en la comisión, ¿sí? Por comprarlo, porque se ha hecho muy costoso. Entonces, con el Petro hace una revisión de para qué primero necesitamos el Petro o esta nueva bifurcación del Petro o Petro 2.0, como lo quieras llamar. Es decir, ¿para qué? Una vez respondida esa pregunta, el para qué, entonces las condiciones del white paper es una cosa que es mi segunda reflexión. El white paper para mí es una, como, no sé si llamarlo, sagrada Biblia. Una Biblia, sí. Sí, es la génesis, es el acta fundacional de ese proyecto. Tú tienes que tener muy claro que cuando tú gestas un proyecto sacas ya definitivamente una criptomoneda, perdón, tú no puedes o no deberías estar modificando constantemente ese documento porque le resta, ¿okay? También credibilidad sobre el proyecto. Entonces, son acciones que si te pones a pensarlas son muy sencillas de hacer, es solamente ponerse de acuerdo, ¿okay? Tener una posición firme y avanzar en ese sentido. Son pequeñas acciones que pueden convertir incluso al actual Petro o al Petro del futuro en una moneda estable, en una moneda confiable, en una moneda que traiga inversión. ¿Qué es importante? Cuando se creó el Petro al inicio, nosotros buscamos la inversión, o era el concepto inicial, dinero fresco, porque el país tenía todos los mecanismos trancados, estábamos vendiendo petróleo, estábamos perseguidos, necesitábamos inyectar dinero fresco a las arcas de la nación. ¿Con qué promesa? Con la promesa de que iba a ser entregado un token de utilidad que te permitía a ti luego negociar con el Estado venezolano, pues materia prima, oro, gasolina, es decir, un sinfín de cosas. ¿Qué pasó? En algún momento quizás entonces se comenzó a mezclar el tema del Petro para otras cosas, o sea, para todo lo demás, lo que te decía, la micro, el menudeo, la macroeconomía, y allí quizás entonces comenzó esta niebla, que tú lo llamas, o sea, este foco, que tú dices, pero es que no entiendo, y cuando vas al inversionista internacional, extranjero, incluso siendo aliados, porque aliados venezolanos, o sea, aliados de la nación, países revolucionarios, tenían sus dudas precisamente porque el white paper no expresaba con claridad cuáles eran las condiciones del manejo. Pero cuando tú estableces las condiciones de manera firme, ¿sí? Inmutable, entonces el inversionista puede confiar mucho más fácilmente. Dice, ok, mira, aquí hay unas condiciones, me da un marco y una seguridad jurídica, me da un marco y una seguridad técnica, lógica, entonces lo motiva a invertir. Pero entonces hay que responderse a la gran pregunta, y vuelvo a hacer una reflexión, hay que responder la gran pregunta, y la incógnita es, ¿para qué necesitamos una criptomoneda? ¿Cuál es la razón de tener una criptomoneda? ¿Solo comprar combustible, comprar alimentos, ir para la estación ahorita que yo voy, si mañana me toca, por cierto, entonces yo voy y pago en Petro, porque pago con mi huella, pero ¿es solo ese el uso? Porque si es solo ese el uso, no está mal, pero entonces la composición orgánica del Petro, su funcionamiento y la plataforma tiene que responder a esa tarea. No sé si me explico. Entonces, claro, el Petro como un mecanismo de salvación para la economía venezolana es posible, es viable y puede ir más allá de lo internacional, pero necesita cumplir con una serie de requisitos indispensables que ante cualquier, tecnólogo del mundo, ante cualquier inversionista, es como un ABC que te va a solicitar. Y que le brinde tranquilidad. Que le brinde la seguridad, porque al final es seguridad, es lo que te decíamos, o sea, ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? O sea, el respaldo en términos físicos, o sea, no hay un lingote de oro esperándote del otro lado, tampoco hay un papel y un commodity esperándote del otro lado. Es la consistencia en el... Es la fe, ¿ok? Pero no es una fe ciega, porque entienden todos los conceptos y está todo escrito. Sí. Que hay sobre la plataforma, porque saben que es muy segura. Es decir, saben que es una plataforma que van a poder pasar dinero, que no se va a perder el dinero, que no van a poder tomar el dinero y que no van a poder bloquear el dinero. Cuando ya tú mencionas la palabra bloqueo, te voy a decir un ejemplo, Venezuela compra alimentos hoy y
No te voy a decir que no lo hacemos con criptomonedas, pero ese alimento ha llegado y el CLAP llega y llegan muchos insumos porque nosotros hemos podido trabajar con criptoactivos Sí, ¿no? de diferentes índoles. Sí, aquí lo hemos explicado. Entonces, ese fenómeno le da mucha seguridad sobre esa criptomoneda, pero no podemos decir lo mismo sobre el petro en términos internacionales. Entonces, eso en lo local, el petro debe pasar por una revisión profunda de cuál es su usabilidad real, dentro de mi opinión muy particular. Una vez que tú defines con mucha claridad eso, el problema que tú mencionabas sobre el tema de cómo se manipula, ¿no? Y cómo gente saca partido además de esa manipulación. ¿No te acuerdas? La Sunagrid hubo un tiempo que además hizo una denuncia formal, firme, estricta, sobre el tema de mucha gente que estaba siendo estafada con el petro. Porque claro, le compraban por 3 lochas el medio petro que el presidente le había dado a la gente, entonces hubo gente recogiendo eso de manera mala vida. Y además estafaban a la gente. Claro, todo esto, esta niebla que se cierne sobre el proceso, se difumina cuando tú tienes claridad política, cuando tú tienes claridad en el aspecto técnico, ¿ok? Formal, y cuando tú tienes claridad de la gran pregunta de cuál es el proyecto, para dónde va apuntado el proyecto. Entonces, mi recomendación, yo, si dependiera de mí, yo sé que, bueno, me escuchan algunos. Vamos. Realmente lo que yo haría como tecnólogo, como ciudadano preocupado, además ocupado en la tarea, y lo vengo haciendo con muchos amigos, es ir perfilando no una, sino 2 o 3 tipos de moneda, criptomonedas, tokens de utilidad, que se integren a la economía venezolana de manera de ir tejiendo un ecosistema cripto, una economía cripto real, y prepararnos como país para esa economía cripto, importantísimo, tú lo decías. La gente que suele opinar sobre esto, te lo consigues en 2 aristas: ingenieros en sistemas o tecnólogos de algún tipo, y por el otro lado economistas o administradores o abogados. Pero no nos ponemos de acuerdo y no nos entendemos además. El que entiende esto de manera amplia, desde el punto de vista técnico, normativo, etcétera, son muy pocos. La verdad es que hay muy poca gente en el mundo que entiende esto de manera integral. Pero en Venezuela tenemos la particularidad que hay muchos que sí lo entienden. Entonces, el llamado es a tomar todo ese potencial que está allí, todas estas personas, ser convocadas, ser integradas en mesas de trabajo y plantearnos el hecho de un ecosistema mucho más entramado y mucho más complejo del que hemos hecho hasta ahora. Es decir, yo propongo una criptomoneda para un sector de la economía en particular, otra criptomoneda distinta para un sector de la economía aparte, incluso una criptomoneda para la banca, solo para la banca, como lo han hecho otros países de propaganda, que por ejemplo lo que es fondos de compensación y todo eso lo hacen ahora en tiempo real, no importa si es sábado o domingo, día feriado, si 1 de enero 2 de la mañana, tienen ahora una moneda digital en la que ellos hacen intercambio, entonces pueden acelerar los procesos incluso a nivel bursátil. Tienen unos mecanismos interesantísimos. Entonces la propuesta es a eso. Yo creo que respetar las reglas de juego mundiales que se han cernido sobre las cripto, que son algunas muy básicas, muy puntuales, y pensarnos en una criptoeconomía mucho más compleja, mucho más avanzada, un entramado mucho más robusto, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, de verdad. Bueno, además sé que eres una persona muy ocupada y de verdad que agradezco tu disposición de participar. Están las puertas abiertas para cualquier momento que quieras venir a participar nuevamente. Estamos muy complacidos de haberte tenido aquí como invitado el día de hoy. Nos tomamos un poco más del tiempo que nos debíamos tomar, pero bueno, espero que haya sido del agrado y del provecho, sobre todo. Encadenamos en la cadena de bloques. Sí, vale, nos encadenamos y nos cortaron. Pero bueno, no importa. Espero que sea también de provecho para los amigos que nos escuchan, nos sintonizan o nos vean. Y bueno, no tenemos mucho tiempo para despedirnos. No sé si quieren unas palabras finales y ya, bueno, ya para concluir. Bueno, nada, le voy a decir una palabra, o sea, economía de bloques. La cadena de bloques es más que la blockchain es más que un sistema, que un desarrollo. La blockchain es un estilo de vida incluso. La descentralización de servicios y la descentralización de la información es inevitable. Y ante lo inevitable, pues nos queda a nosotros más bien fortalecernos y utilizarlo en nuestro favor. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, ya nos despedimos, entonces será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, muchachos.